Durante años ocultaron su cuerpo, su voz o su hambre. Pero al ser empujada a los brazos de un hombre poderoso, decidió no retroceder. Decidió provocar. Entre miradas calculadas y palabras afiladas, convirtió la cena en un campo de tensión casi insoportable. Y cuando los dedos de él tocaron los de ella, ni siquiera el silencio fue capaz de ocultar lo que comenzó allí. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. En el corazón de Madrid, donde los rascacielos proyectaban sombras sobre los sueños, Cecilia Machado nunca se consideró especial. A sus 30 años, trabajaba en la pequeña biblioteca municipal del barrio de Lavapiés, un refugio entre estanterías llenas de historias más interesantes que la suya propia. Cabello castaño siempre recogido en un moño discreto, gafas de montura gruesa y ropa que parecía haber sido elegida para no llamar la atención. No es que le importara. Durante años había hecho las paces con su reflejo en el espejo, aquel que su madre y su hermana consideraban tan decepcionante. Ceci, ¿has visto lo que ha publicado Julia? La voz de doña Margarita, su compañera de trabajo, interrumpió sus pensamientos mientras organizaba libros recién devueltos. No he tenido tiempo de ver nada en las redes sociales hoy, respondió con una sonrisa contenida, sabiendo exactamente lo que vendría a continuación. Doña Margarita giró la pantalla del móvil en su dirección, mostrando la más reciente publicación de Julia Machado, la hermana 3 años menor, el orgullo de la familia, y una de las modelos más solicitadas del país. En la foto, Julia posaba en una playa paradisíaca de Mallorca, con su cuerpo esculpido en un bikini minúsculo y una sonrisa que ya había estampado decenas de portadas de revistas. Tu hermana es una bendición, niña. Imagínate tener esa cara, ese cuerpo. Y ya con tantos logros. Margarita suspiró, sin percibir el sutil malestar en los ojos de la bibliotecaria. Y ustedes son tan diferentes. Es increíble cómo funciona la genética, ¿verdad? Cecilia solo asintió, acostumbrada a las comparaciones que la acompañaban desde la infancia. Mientras Julia era la niña que arrancaba suspiros en las presentaciones de ballet, Cecilia era la que encontraba consuelo en los libros de matemáticas y literatura. Cuando Julia ganó su primer concurso de belleza a los 15 años, Cecilia celebraba silenciosamente su medalla en la Olimpiada de Conocimientos. 2 trayectorias que nunca se cruzaban, excepto en las cenas de domingo en casa de doña Teresa, la matriarca que nunca ocultaba su predilección. Al final del expediente, Cecilia se dirigió al pequeño apartamento que compartía con una amiga de los tiempos de la universidad. En el metro abarrotado, verificó el mensaje que parpadeaba en su móvil. Cena el domingo. Tu abuela cumple 75 años. No llegues tarde. El tono seco de su madre dispensaba cualquier respuesta más allá de una confirmación. El domingo llegó más rápido de lo que Cecilia hubiera deseado. Vistiendo un vestido sencillo de color azul marino, que al menos disimula tus kilitos de más, como le gustaba señalar a Teresa, llegó a la mansión de la familia en Salamanca, cargando un paquete cuidadosamente envuelto. Una edición rara de poesías que había ahorrado meses para comprar. La sala ya estaba repleta cuando entró. Primos lejanos, tíos que apenas reconocía, todos gravitando alrededor de Julia, que había llegado directamente de una sesión de fotos en Millau-Mafienzarts, París. Cecilia intentó no comparar su vestido, de tienda por departamentos, con el traje de diseñador, que su hermana exhibía con naturalidad. Por fin llegas. Teresa la recibió con 2 palmadas, como si anunciara a una niña retrasada para la cena. Tu abuela estaba preguntando por ti. Ve a saludarla mientras termino los preparativos. Cecilia atravesó la sala, esquivando miradas curiosas y comentarios susurrados. Sabía que era el tema predilecto en las reuniones familiares, como la primogénita de los Machado, de familia tradicional e influyente, se había vuelto tan común. Mi nieta querida. Doña Elisa, la cumpleañera, esbozó una sonrisa genuina al verla acercarse. A sus 75 años, era la única que parecía ver más allá de las apariencias. Me trajiste un libro, ¿verdad? Siempre sabes lo que me agrada. Por algunos minutos, Cecilia se sintió en casa, conversando sobre literatura con la abuela,
mientras el bullicio de la fiesta seguía a su alrededor. Ese momento de paz, sin embargo, fue interrumpido cuando Teresa anunció que la cena sería servida. En la mesa abundantemente decorada, Cecilia ocupó su lugar de siempre, casi invisible entre parientes que conversaban animadamente sobre los logros de Julia. Su más reciente contrato con una marca internacional de cosméticos, el apartamento que había comprado en la Gran Vía, el futbolista que estaba interesado en ella. ¿Y tú, Cecilia? ¿Sigues en ese trabajo en la biblioteca?, preguntó una tía, con ese tono de falsa preocupación que ella conocía tan bien. Sí, estoy coordinando un proyecto de incentivo a la lectura en comunidades periféricas. Estamos logrando resultados muy bonitos, respondió intentando no sonar a la defensiva. «¡Qué interesante!», la tía respondió antes de volver su atención a Julia. «Pero cuéntanos más sobre ese futbolista, querida. Dicen que compró un ático entero en Marbella». Fue en medio del postre cuando Teresa hizo el anuncio que lo cambiaría todo. «Tengo noticias». Golpeó ligeramente la copa de cristal con una cuchara, atrayendo la atención de todos. «Me contactó un amigo de tu padre», dijo mirando directamente a Julia. «Rafael Almeida está interesado en conocerte». El nombre causó un murmullo en la mesa. Incluso Cecilia, ajena al mundo de los negocios y las celebridades, conocía la reputación de Rafael Almeida. A sus 38 años, era uno de los empresarios más exitosos del país, habiendo transformado una pequeña empresa de tecnología en un imperio que rivalizaba con gigantes internacionales. Soltero convencido, rara vez aparecía en eventos sociales, prefiriendo mantener su vida personal lejos de los focos. ¿Por qué saldría yo con un nerd de computadoras? Julia puso los ojos en blanco mientras revisaba las notificaciones en su móvil. Debe ser otro de esos ricachones aburridos que creen que pueden comprar una modelo. Ni hablar. «No seas tonta, niña», Teresa respondió visiblemente irritada. «Rafael no solo es rico, es influyente. Una conexión con los Almeida sería extraordinaria para nuestra familia». «Para tu familia, querrás decir», Julia replicó, levantándose de la mesa. «Estoy cansada de tus intentos de empujarme a hombres solo porque tienen dinero. Tengo mi propia carrera, mi propia vida. Si tanto quieres esa alianza, ¿por qué no mandas a Cecilia? Quizás él prefiera mujeres intelectuales». El comentario, cargado de sarcasmo, provocó risas discretas alrededor de la mesa. Cecilia sintió el rostro arder de vergüenza, mientras Teresa observaba a su hija menor salir de la sala con esa postura de quien sabe que puede hacer lo que quiera. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Teresa, después de un momento de silencio calculado, se volvió hacia Cecilia con un brillo peligroso en los ojos. «¿Sabes una cosa? No es tan mala idea», dijo, midiendo cada palabra. «Rafael mencionó que está cansado de mujeres superficiales. Quizás él realmente aprecie a alguien con otros atributos». Cecilia tragó saliva, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «No puedes estar hablando en serio». «Madre, nunca hablé tan en serio», respondió Teresa ya tecleando algo en su móvil. «Acabo de confirmar una cena para el viernes. Su chofer te recogerá a las 7. La mesa entera observaba a Cecilia con una mezcla de incredulidad y diversión, como si asistieran a una comedia particularmente absurda. Ella sintió la sangre hervir en sus venas, no por la propuesta en sí, sino por la crueldad detrás de ella. Era evidente que Teresa no creía que Rafael pudiera interesarse genuinamente por ella. Era solo una forma de probar un punto, de humillarla una vez más. Cecilia se levantó lentamente, sintiendo una determinación que raramente experimentaba. «Genial», dijo, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. «Diga al señor Almeida que espero con ansias nuestra cena». Mientras caminaba fuera de la sala, bajo miradas atónitas, Cecilia no sabía explicar por qué había aceptado. Quizás era el cansancio de ser siempre el hazmerreír de la familia. Quizás era el deseo de probar que valía más de lo que juzgaban. O quizás, solo quizás, era la primera vez en años que sentía que podía escribir su propia historia, y no solo ser un capítulo sin importancia en la narrativa brillante de Julia. De camino a casa, sola en el último autobús de la noche, Cecilia alternaba entre el arrepentimiento y una extraña expectativa. ¿Qué le diría a un hombre como Rafael Almeida? ¿De qué temas hablaría? ¿Qué ropa usaría?
La ansiedad comenzó a construir una fortaleza en su pecho, pero junto a ella había algo más, un sentimiento casi olvidado que recordaba a la esperanza. A la mañana siguiente, en el silencio acogedor de la biblioteca, Cecilia abrió un libro especial que guardaba en su mesa, una colección de cuentos sobre personas comunes que encontraban coraje en circunstancias extraordinarias. Entre las páginas marcadas, una frase de Clarice Lispector que siempre la confortaba: «No tengo miedo de la oscuridad, pero déjenme en mi rincón». Quizás era hora de salir del rincón y enfrentar no solo la oscuridad, sino también la luz deslumbrante de un mundo que nunca la había visto realmente. Los días que siguieron fueron de una agitación interior que contrastaba con la rutina aparentemente inalterada. Mientras catalogaba libros y orientaba a estudiantes, Cecilia ensayaba mentalmente conversaciones imaginarias, intentando anticipar el desastre que seguramente sería aquella cena. El jueves, usando parte de los ahorros que guardaba para una especialización, compró un vestido nuevo. Nada extravagante, solo algo que no pareciera un uniforme de trabajo. También pasó por un salón de barrio, donde cortó algunos centímetros del cabello que hacía años mantenía en el mismo estilo. «No es un cambio radical», explicó a la peluquera, que sugirió mechas y tratamientos. «Solo quiero parecer yo misma, pero una versión un poco mejor». El viernes, mientras se miraba en el espejo del pequeño baño de su apartamento, Cecilia no buscaba belleza, buscaba dignidad. Quería enfrentar aquella cena con la certeza de que, independientemente del resultado, no sería una broma. No sería un sacrificio enviado por la familia. Sería solo Cecilia Machado, con sus cualidades y defectos, encontrando a un hombre que probablemente la descartaría después de los primeros 5 minutos de conversación. A las 7 en punto, el portero automático sonó. Abajo, un chófer la esperaba en un coche discreto pero lujoso. El viaje hasta el restaurante en Chamberí fue silencioso. Mientras Cecilia observaba la ciudad transformarse, desde el barrio sencillo donde vivía, hasta las calles elegantes repletas de tiendas de diseño y restaurantes exclusivos. Un mundo que conocía solo como espectadora, nunca como participante. Cuando el coche se detuvo frente a un restaurante de fachada discreta, Cecilia respiró hondo. El chófer abrió la puerta y con una gentileza inesperada le deseó buena suerte. Quizás él también pensaba que ella la necesitaría. «Buenas noches, señora». «El señor Almeida la espera», dijo el maître, conduciéndola a través del salón principal hasta un ambiente más reservado en la parte trasera del restaurante. Y fue allí, bajo la luz suave de una araña antigua, donde Cecilia vio a Rafael Almeida por primera vez. No la imagen de las revistas de negocios o de las raras apariciones en los medios, sino el hombre real, levantándose educadamente al verla acercarse. Alto, con cabello oscuro ya ligeramente canoso en las sienes y ojos de un castaño profundo que parecían estudiarla con genuina curiosidad. «Cecilia Machado», dijo, extendiendo la mano. «Es un placer conocerla finalmente». En ese momento, mientras sus manos se tocaban en un saludo formal, ninguno de los dos podía imaginar cómo sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «Por favor, siéntese». Rafael indicó la silla frente a él, tirando de ella con una formalidad que parecía pertenecer a otra época. «Espero que el trayecto haya sido cómodo». Cecilia asintió, sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente donde cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta las copas de cristal, parecía gritar lo desubicada que estaba. «Confieso que me sorprendió cuando su madre sugirió este encuentro», comentó Rafael, mientras un sumiller se acercaba con una botella de vino. Teresa siempre habló tanto de su hermana que apenas sabía de su existencia. La sinceridad desarmante la tomó por sorpresa. Cualquier guión mental que Cecilia había preparado no incluía esta franqueza. «Eso no me sorprende», respondió, rechazando suavemente la copa de vino con un gesto. «Julia siempre ha sido la tarjeta de presentación de la familia. Yo soy más como la nota a pie de página». Una sonrisa discreta apareció en los labios de Rafael, mientras él también dispensaba el vino. «¿Prefiere agua? O un zumo, quizás». «Agua está bien, gracias». «Somos dos entonces», respondió él pidiendo al camarero 2 aguas con gas.
Nunca fui muy aficionado al alcohol. Perjudica la claridad del pensamiento, y en mi trabajo necesito estar siempre alerta. Algo en la manera en que él hablaba, sin pretensión, sin la necesidad de impresionar, hizo que Cecilia se relajara un poco. Quizás aquella noche no sería el desastre que había imaginado. Quizás sería solo una cena incómoda entre dos extraños, a una historia para contar después. Supongo que su madre le explicó el motivo de este encuentro. Continuó Rafael después de haber hecho sus pedidos. Cecilia ponderó cómo responder. ¿Debería ser sincera y decir que era solo un sustituto de última hora para su hermana? ¿O fingir que realmente creía en su interés? En realidad no estoy segura. Optó por la honestidad. Mi madre rara vez me explica sus planes. Solo me informó que usted estaba interesado en conocer a alguien de la familia. Rafael la estudió por un momento, como si recalculara una ecuación compleja. Interesante. Su madre mencionó que usted trabajaba con literatura, pero no especificó dónde o cómo. Soy bibliotecaria, Cecilia respondió, sintiendo esa familiar necesidad de justificar su profesión. Coordino una biblioteca municipal en Lavapiés. No es glamuroso, pero es significativo. Bibliotecaria, repitió él, con un interés que parecía genuino. Eso explica muchas cosas. ¿Explica qué exactamente? ¿Por qué Teresa no hablaba de usted? Rafael respondió con una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. Conozco a su madre desde hace años, a través de contactos empresariales. Ella siempre ha sido, digamos, enfocada en las apariencias. El primer plato llegó salvando a Cecilia de la necesidad de comentar sobre su propia madre. Para su sorpresa, la conversación fluyó naturalmente mientras comían. Rafael preguntó sobre su trabajo, demostrando curiosidad genuina sobre los proyectos de lectura que ella desarrollaba en comunidades desfavorecidas. Cecilia se vio hablando con una pasión que rara vez expresaba, describiendo cómo había transformado una biblioteca olvidada en un centro cultural. La mayoría de las personas ven las bibliotecas como depósitos de libros antiguos, explicó, gesticulando con el tenedor. Pero son mucho más. Son espacios democráticos de conocimiento, refugios para quienes no tienen silencio en casa para estudiar, portales a mundos que muchos niños jamás conocerían de otra forma. Eso me recuerda a mi infancia, comentó Rafael sorprendiéndola. Crecí en Segovia, en el interior de España. Mi madre era profesora de español en escuela pública. Mi padre, conductor de autobús. Nuestra casa era pequeña, ruidosa, con 3 hermanos menores siempre corriendo. La biblioteca municipal era mi santuario. La revelación tomó a Cecilia completamente desprevenida. El Rafael Almeida de las revistas y noticias era retratado como un genio de la tecnología, nacido en cuna privilegiada, no como hijo de trabajadores que encontró refugio entre libros. Los reportajes sobre usted nunca mencionan ese detalle, comentó ella, incapaz de ocultar la sorpresa. Porque no es la historia que vende. Se encogió de hombros. Un chico pobre que se hizo rico no es novedad. Prefieren retratarme como un prodigio que siempre estuvo destinado al éxito. Había algo liberador en estar con alguien que entendía el peso de no corresponder a las expectativas ajenas. La conversación continuó, saltando de literatura a tecnología, de filosofía a las pequeñas alegrías cotidianas. Para sorpresa de Cecilia, Rafael era un excelente oyente, haciendo preguntas pertinentes y recordando detalles que ella mencionaba casualmente. Así que creció escuchando a Joan Manuel Serrat porque su abuela era fan. Preguntó horas después, mientras compartían un postre. Ella tenía todos los discos de vinilo. Cecilia sonrió con el recuerdo. Me enseñó a bailar con Mediterráneo sonando, lo cual, pensándolo ahora, era una elección extraña para un vals improvisado. Rafael rió, un sonido genuino que parecía raramente utilizado. Mi padre era fan de Joaquín Sabina. Solíamos cantar y nos dieron las 10 en el coche durante nuestros raros viajes de vacaciones. La cena se extendió mucho más allá de lo que Cecilia había planeado. Cuando finalmente miró el reloj, se dio cuenta de que pasaba de la medianoche. «Dios mío, tengo que irme», dijo, súbitamente consciente de que el restaurante estaba casi vacío. «Tengo un compromiso mañana temprano con un grupo de lectura infantil». «Claro». Rafael hizo un gesto al camarero pidiendo la cuenta. «Mi chofer puede llevarla a casa».
De camino al coche, caminando lado a lado por las elegantes aceras de Chamberí, Cecilia sintió una extraña mezcla de emociones. La noche que debería haber sido un fiasco vergonzoso, se había transformado en una de las más agradables que había tenido en años. Rafael Almeida, el empresario intimidante, se había revelado como un hombre sencillo, con quien compartía más en común de lo que jamás imaginaría. «Me gustaría repetir esto», dijo, deteniéndose junto al coche. «Hace mucho tiempo que no tengo una conversación tan real», Cecilia dudó. Parte de ella quería creer que ese interés era genuino, pero años de autodepreciación la hacían desconfiar. «Estoy segura de que hay personas mucho más interesantes con las que podría cenar», respondió intentando dar ligereza a la frase. «Probablemente». Rafael estuvo de acuerdo, con esa franqueza que parecía su marca registrada. «Pero no quiero cenar con ellas. Quiero cenar con usted, Cecilia Machado, la bibliotecaria que transforma vidas a través de los libros, y no tiene miedo de pedir agua en un restaurante donde el vino cuesta más que el PIB de pequeños países». El comentario le arrancó una risa, genuina. «Cuando lo pone así, ¿qué tal el martes?», sugirió. «Podemos hacer algo menos formal. Conozco un lugar que sirve el mejor pan con tomate de la ciudad». «¿Pan con tomate? Ahora sí que hablamos mi idioma». Se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Mientras el coche se deslizaba por las calles ahora menos concurridas, Cecilia se permitió una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, algo inesperado había sucedido en su vida rutinaria, y era algo bueno. El teléfono sonó nada más llegar al apartamento. Era Teresa, ansiosa por detalles que pudiera usar para alimentar sus ambiciones sociales. «¿Cómo fue? ¿Mencionó negocios? ¿Habló de la familia? ¿Mostró interés en conocer a Julia?» «Fue solo una cena, madre», Cecilia respondió sin energía para conflictos. «Hablamos de libros y música. Nada que te interesaría. ¿Libros? ¿Música? Por el amor de Dios, niña. Tuviste la oportunidad de impresionar a uno de los hombres más influyentes del país y te quedaste hablando de ¿libros? Buenas noches, madre». Cecilia terminó la llamada, sintiendo una satisfacción casi infantil al hacerlo. El martes llegó más rápidamente de lo que esperaba. Esta vez, Rafael la encontró a la salida de la biblioteca, causando un pequeño revuelo entre las empleadas que reconocieron al famoso empresario, esperando pacientemente en el vestíbulo, vestido con vaqueros y una camisa sencilla, tan diferente de la imagen corporativa que estampaba revistas. «Mi coche está aparcado a unas manzanas de aquí», explicó mientras caminaban. «Espero que no le importe andar un poco». «De hecho, es perfecto», Cecilia respondió apreciando la normalidad del momento. «Paso tanto tiempo dentro de 4 paredes que cualquier excusa para caminar es bienvenida». El lugar que Rafael había mencionado era una pequeña panadería administrada por una familia de Aragón, escondida en una travesía de la Gran Vía. Sin reservas, sin metres, solo mesas sencillas y un aroma irresistible a café fresco y queso. «¿Cómo conoce este lugar?», Cecilia preguntó mientras compartían una cesta desbordante de pan con tomate recién salido del horno. «El dueño, don Antonio, fue uno de los primeros en creer en mi trabajo», Rafael explicó. «Cuando nadie quería invertir en una startup de un chico del interior, él puso sus ahorros en el negocio. Dijo que apostaba no por la idea, sino por la persona detrás de ella. Aquella noche fue aún mejor que la primera. Sin la formalidad del restaurante chic, ambos parecían más a gusto». Rafael contó historias sobre sus primeros fracasos en los negocios, las noches en vela programando en un apartamento minúsculo, los momentos de duda. Cecilia compartió sus frustraciones con el sistema educativo, la lucha diaria para mantener la biblioteca, funcionando con recursos escasos. Las pequeñas victorias cuando veía a un niño aprender a leer. «Tengo una propuesta», Rafael dijo mientras caminaban de regreso. «No es una cita formal, pero me gustaría conocer su trabajo. Ver la biblioteca, conocer esos proyectos de los que habla con tanto entusiasmo». Cecilia dudó. Su biblioteca era su refugio, su pequeño reino. Llevarlo allí sería como abrir una puerta a su verdadero ser. «Sería un placer», respondió finalmente, «pero le advierto que no es nada impresionante. Es una biblioteca municipal común,
con presupuesto limitado y problemas de infraestructura. Para mí, las bibliotecas siempre serán impresionantes, sonrió. Son como pequeños universos encapsulados en paredes. En los días siguientes, Cecilia y Rafael se encontraron varias veces. Él conoció la biblioteca y quedó genuinamente encantado con el trabajo que ella realizaba. Conoció a los niños del proyecto de lectura, a los ancianos del club del libro, a los adolescentes que encontraban en la biblioteca un espacio seguro lejos de las calles. A cambio, la llevó a conocer el inicio de su empresa, una pequeña oficina en Vallecas donde todo había comenzado. La mayoría de los empleados ni siquiera saben que todavía mantengo este lugar, confesó mientras mostraba el espacio modesto, con mesas sencillas y ordenadores anticuados. Nuestra sede corporativa tiene 6 plantas en Azca, con todo lo más moderno. Pero aquí es donde me recuerdo quién soy realmente. En cada encuentro, cada conversación, cada momento compartido, algo crecía entre ellos. No era solo atracción, aunque eso también estaba presente, sino un reconocimiento mutuo, como si finalmente encontraran a alguien que veía más allá de las capas superficiales. Una tarde de sábado, después de visitar una feria literaria en el Parque del Retiro, Rafael la sorprendió con una invitación. Tengo que ir a una recepción benéfica la próxima semana. Generalmente evito estos eventos, pero esta vez no puedo escapar. Mi empresa es una de las patrocinadoras. Dudó por un momento. Me gustaría que me acompañara. Cecilia sintió un nudo formarse en su estómago. Una cosa era encontrarlo en panaderías sencillas o en la biblioteca, lejos de miradas curiosas. Otra, completamente diferente, era aparecer a su lado en un evento público. Expuesta a los juicios de la alta sociedad madrileña e, inevitablemente, de su propia familia. No sé si es una buena idea, respondió con sinceridad. Esos ambientes no son exactamente donde me siento cómoda. Lo entiendo, Rafael asintió. Para ser honesto, tampoco me siento cómodo en ellos. Por eso quería que vinieras conmigo. Sería más soportable. La manera en que él dijo aquello, con una vulnerabilidad raramente demostrada, desarmó las defensas de Cecilia. Está bien, ella accedió, pero no espere que sepa qué tenedor usar para cada plato. Secreto. Yo tampoco lo sé, confesó él, inclinándose como si compartiera información confidencial. Siempre observo lo que hace la persona a mi lado y copio. La semana siguiente, mientras se preparaba para el evento, Cecilia enfrentó una crisis de confianza. El único vestido formal que poseía parecía inadecuado para una recepción benéfica de alto nivel. Su salario de bibliotecaria no permitía extravagancias, y la idea de pedir ayuda a su madre o a su hermana estaba fuera de cuestión. Fue Mariana, su compañera de apartamento y amiga de toda la vida, quien ofreció una solución. ¿Te acuerdas de mi prima que trabaja con diseño de moda? Mariana preguntó revolviendo su propio armario. Tiene algunas piezas de muestrario que nunca se usaron. Apuesto a que encontramos algo perfecto para ti. El vestido que encontraron era simple pero elegante, un modelo en tono verde esmeralda que realzaba los ojos de Cecilia y se ajustaba perfectamente a sus curvas. Mariana, estudiante de Bellas Artes, insistió en hacerle el maquillaje. No quiero parecer otra persona, advirtió Cecilia. Y no lo harás, Mariana aseguró. Solo quiero que todos vean lo que yo veo cuando te miro. Cuando Rafael llegó para recogerla, la expresión en su rostro confirmó que Mariana había cumplido su promesa. No era admiración por la transformación, sino un reconocimiento, como si finalmente pudiera ver claramente algo que siempre había estado allí. Estás deslumbrante, dijo simplemente. El mérito es de mi amiga. Cecilia respondió sintiendo el rostro enrojecer. Ella es una artista. Ella tuvo un excelente lienzo para trabajar, comentó Rafael ofreciéndole el brazo. La recepción se celebraba en uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Al entrar en el salón decorado con extravagantes arreglos florales e iluminación cuidadosamente planificada, Cecilia sintió el peso de decenas de miradas. Rafael Almeida rara vez aparecía en eventos sociales y nunca acompañado. Su presencia, con una mujer desconocida a su lado, era el equivalente a un cometa cruzando el cielo madrileño. Respira, Rafael susurró, cubriendo discretamente la mano de ella con la suya.
Son solo personas con ropa cara fingiendo que saben más de lo que realmente saben. El comentario irónico ayudó a aliviar la tensión. Cecilia se permitió ser guiada entre grupos de empresarios, políticos y celebridades, observando cómo Rafael navegaba ese ambiente con una cortesía eficiente que mantenía las conversaciones breves y superficiales. Fue cuando se estaba sirviendo en el buffet que escuchó una voz familiar. Así que los rumores son ciertos. Julia estaba radiante en un vestido rojo que parecía haber sido pintado directamente sobre su cuerpo. A su lado, Teresa observaba a su hija mayor con una expresión que mezclaba asombro y cálculo. «Hola, Julia, madre», Cecilia saludó, intentando mantener la compostura. «No sabía que estarían aquí». «Tu padre recibió una invitación de última hora», Teresa explicó, sus ojos evaluando cada detalle de la apariencia de Cecilia. «Pero aparentemente no fuimos los únicos en recibir invitaciones inesperadas». La insinuación era clara, pero antes de que Cecilia pudiera responder, Rafael apareció a su lado, equilibrando dos platos. «Señora Machado, qué agradable sorpresa», saludó a Teresa con educación formal, antes de volverse hacia Julia. «Y usted debe ser la famosa Julia. Cecilia me habló mucho de usted». «¿En serio?». Julia levantó una ceja perfectamente delineada. «Qué curioso, porque ella nunca nos habló sobre esto», completó, gesticulando vagamente entre los dos. «Quizás porque todavía nos estamos conociendo», Rafael respondió con tranquilidad. «Y algunas cosas son demasiado preciosas para ser compartidas antes de tiempo». La respuesta dejó tanto a Teresa como a Julia momentáneamente sin palabras. Aprovechando el silencio, Rafael guió gentilmente a Cecilia lejos. «Disculpe por esto», murmuró ella, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. «Mi familia puede ser complicada». «Todas las familias lo son», respondió él con una sonrisa reconfortante. «Algunas solo lo esconden mejor que otras». A medida que la noche avanzaba, Cecilia percibió las miradas curiosas que la seguían, los susurros que no se preocupaban por ser discretos. Estaba a punto de sugerir que se fueran, cuando Rafael la sorprendió, conduciéndola al centro del salón, donde algunas parejas ya bailaban al son de una pequeña orquesta. «No sé bailar», advirtió ella, sintiendo que el pánico aumentaba. «Coincidencia», él sonrió. «Y yo tampoco. Seremos terribles juntos». Y lo fueron. Terriblemente adorables en su falta de técnica, pero con una sincronía natural que compensaba cualquier error de paso. Cecilia no recordaba la última vez que había reído tanto, girando torpemente en los brazos de un hombre que parecía tan despreocupado por el juicio ajeno como ella estaba aprendiendo a hacerlo. De camino a casa, compartiendo el asiento trasero del coche con Rafael, se sentía ligera, casi flotando en una burbuja de felicidad que nunca había experimentado antes. «Gracias por la noche», dijo ella cuando el coche se detuvo frente a su edificio. «Fue inesperado. Es lo que más me gusta. De ti», Rafael respondió, su rostro parcialmente iluminado por las luces de la calle. «¿Cómo transformas lo inesperado en algo maravilloso?». Hubo un momento de silencio cargado de posibilidades, con el aire entre ellos pareciendo vibrar con una energía que ambos podían sentir. Rafael se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería. Pero Cecilia no quería retroceder. Por primera vez en su vida quería avanzar. El beso fue suave, casi reverente, como si ambos fueran conscientes de la fragilidad del momento. Cuando se separaron, Cecilia vio en los ojos de Rafael algo que nunca había visto dirigido a ella: admiración genuina. «¿Puedo llamarte mañana?», preguntó como un adolescente después de la primera cita. «Me decepcionaría si no lo hicieras», respondió ella sorprendida por su propia audacia. En las semanas que siguieron, Cecilia y Rafael crearon su propia rutina. Encuentros en cafés escondidos, paseos por parques, visitas a exposiciones de arte y largas conversaciones que a menudo se extendían hasta la madrugada. Él aprendió a apreciar el silencio acogedor de una biblioteca. Ella descubrió la emoción de ver una línea de código transformarse en algo útil para el mundo. «Estoy pensando en expandir el proyecto de lectura a otras regiones», comentó Cecilia una noche, mientras compartían una pizza en su apartamento. Mariana estaba de viaje,
dándoles una rara oportunidad de privacidad lejos de los restaurantes y lugares públicos. Sería increíble, Rafael respondió genuinamente entusiasmado. ¿Ya ha considerado asociaciones con empresas privadas? Muchas tienen fondos destinados a proyectos sociales. Sinceramente, siempre vi el mundo corporativo como el enemigo natural de las bibliotecas públicas, admitió ella con una risa. Creo que tengo algunos prejuicios que superar. No todos los empresarios son villanos de cómics, bromeó él. Algunos de nosotros incluso leemos libros de vez en cuando. Definitivamente estás arruinando mis estereotipos, Cecilia respondió, inclinándose para besarlo. Lo que comenzó como un beso suave se transformó en algo más profundo, más urgente. Por primera vez, no había reservas entre ellos, solo el deseo puro de estar más cerca, de conocer cada parte el uno del otro. Cuando finalmente se entregaron completamente, fue con una intimidad que trascendía lo físico. Era el encuentro de dos almas que habían encontrado su pareja improbable. Más tarde, acostados en la pequeña cama de Cecilia, con las luces de la ciudad filtrándose por las cortinas sencillas, Rafael trazaba patrones invisibles en su espalda desnuda. «Estoy enamorado de ti», dijo, sin preámbulos. «Creo que lo he estado desde la primera cena, cuando me dijiste que preferías agua a un vino carísimo». Cecilia sintió que se le formaban lágrimas, una emoción tan intensa que casi dolía. «También estoy enamorada de ti», respondió, sorprendida por la facilidad de las palabras que siempre había imaginado difíciles de pronunciar. «Y eso me asusta profundamente». «¿Qué te asusta?» «Todo», confesó ella. «La intensidad, la rapidez, la diferencia entre nuestros mundos, el hecho de que personas como yo no terminan con personas como tú en las historias reales». Rafael se apoyó en el codo, mirándola con seriedad. «Qué bueno que no estamos en una historia escrita por otras personas», dijo. «Estamos escribiendo la nuestra propia». A la mañana siguiente se despertaron entrelazados como si sus cuerpos se resistieran a separarse incluso durante el sueño. Desayunaron juntos, una domesticidad simple que parecía extraordinaria en su normalidad. «Tengo que irme», Rafael dijo finalmente consultando el reloj. «Tengo una reunión con inversores en 1 hora. Y yo tengo una biblioteca que abrir». Cecilia sonrió. «Volvemos a la realidad». «La realidad nunca me había parecido tan buena», respondió él, besándola una vez más antes de salir. Al llegar a la biblioteca, Cecilia se sintió diferente, más ligera, más confiada, como si finalmente estuviera ocupando plenamente su propio cuerpo. Margarita lo notó inmediatamente. «Estás radiante», comentó su colega mientras organizaban el espacio antes de la apertura. «Es casi indecente lo feliz que pareces». «¿Es tan obvio?». Cecilia rió, sintiendo que su rostro se enrojecía. «Querida, estás prácticamente irradiando». «Es ese empresario, ¿verdad?». «El guapo que vino a visitar la biblioteca la semana pasada». Antes de que Cecilia pudiera responder, su teléfono vibró. Era un correo electrónico de una revista de negocios bastante conocida, pidiendo una entrevista con Rafael sobre su relación con la modelo Julia Machado. Confusa, Cecilia abrió el enlace adjunto. Era una historia de chismes, con fotos borrosas de Rafael saliendo de un restaurante, acompañado por una mujer alta y esbelta. El rostro no estaba claro en la imagen, pero el pie de foto afirmaba con convicción: billonario de la tecnología Rafael Almeida, cena romántica con la top model Julia Machado. Sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies, Cecilia tecleó rápidamente un mensaje para Rafael. Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Eso es absurdo. Estuve en reuniones toda la noche. Voy a averiguar de dónde salió esto». Pero el daño ya estaba hecho. A lo largo del día, más medios publicaron variaciones de la misma historia, algunos incluyendo fuentes cercanas que confirmaban un romance secreto entre el empresario y la modelo. Cecilia intentaba mantener la calma, confiando en lo que Rafael había dicho, pero era difícil ignorar la pequeña voz de inseguridad que siempre la acompañaba. Al final de la tarde, cuando estaba a punto de cerrar la biblioteca, Julia apareció, vestida impecablemente como siempre, pero con una expresión extraña, algo entre triunfo y malestar. «Necesitamos hablar», anunció.
ignorando las miradas curiosas de los últimos visitantes. En su pequeña oficina en la parte trasera de la biblioteca, Cecilia encaró a su hermana intentando mantener la compostura. «Supongo que ya viste las noticias». Julia comenzó sentándose sin ser invitada. «Vine a aclarar las cosas». «No hay nada que aclarar», Cecilia respondió manteniendo la voz firme. «Rafael ya me explicó que todo es mentira». «¿En serio?» Julia levantó una ceja perfecta. «¿Y tú le creíste?» Cecilia, siempre tan ingenua. «¿Qué quieres, Julia?» «Quiero que entiendas cómo funciona realmente el mundo», respondió ella, inclinándose hacia adelante. «Hombres como Rafael Almeida no terminan con mujeres como tú, no en historias reales». El eco de sus propias palabras a Rafael la noche anterior fue como una bofetada. «Tú plantaste esta historia». Cecilia percibió súbitamente. «Tú estás detrás de esto». Julia no lo negó. Al contrario, una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. «Mamá tuvo la idea», admitió. «Pensó que sería una buena forma de mostrarte tu lugar. Y bueno, nunca rechacé una oportunidad de publicidad». «¿Por qué?», Cecilia preguntó, sintiendo un dolor que iba más allá de la traición. «¿Por qué tú y mamá no pueden simplemente dejarme ser feliz? Porque es irritante». Julia respondió con una honestidad brutal. «Es irritante verte a ti, que nunca te esforzaste por ser bonita, que nunca sacrificaste nada por la apariencia. De repente conseguir algo que debería ser mío. Rafael Almeida debería haberse interesado por mí, no por ti». «Tú te negaste a conocerlo», Cecilia recordó, incrédula. «Dijiste que era solo un nerd de computadoras. Eso fue antes de saber cuánto valía su empresa». Julia se encogió de hombros. «De todos modos no va a durar. Tú y yo lo sabemos. Así que pensé en acelerar el proceso inevitable». En ese momento, Cecilia vio a su hermana con claridad por primera vez. No la belleza envidiada, no la estrella de la familia, sino una mujer profundamente infeliz y vacía, incapaz de soportar la felicidad ajena. «Sal de mi biblioteca», dijo con calma. «Y de mi vida». «No seas dramática», Julia puso los ojos en blanco. «Te estoy haciendo un favor. Cuanto más dure esto, más dolerá cuando termine. El único favor que puedes hacerme es dejar de ser mi hermana», Cecilia respondió, abriendo la puerta. «Pero como eso es imposible, me conformaré con no tener que volverte a ver». Después de la salida de Julia, Cecilia se desplomó en su silla, temblando. Intentó llamar a Rafael, pero la llamada fue al buzón de voz. Él estaba probablemente en reunión, lidiando con las consecuencias de aquel escándalo fabricado. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. «Señorita Machado, aquí es Cristina Borges de la revista Panorama Empresarial. Ya estamos intentando confirmar si usted es realmente la mujer que ha sido vista con Rafael Almeida en las últimas semanas». Cecilia dudó, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué cree que sería yo?». «Bueno, tenemos fuentes que contradicen la historia publicada hoy. Personas que vieron al señor Almeida acompañado varias veces, pero no con Julia Machado. Las descripciones coinciden con usted. Además, su conexión con la Biblioteca Municipal de Lavapiés nos intrigó. El señor Almeida hizo recientemente una donación significativa para el proyecto de lectura comunitaria». «¿Él? ¿Qué? No lo sabía». La periodista sonó genuinamente sorprendida. «Fue anunciado esta mañana una donación de 2 millones para expandir el proyecto a otras 5 regiones periféricas de la ciudad. El comunicado oficial la cita a usted como inspiración». Apenas había colgado cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Era Margarita con una expresión atónita. «Tienes que ver esto», dijo extendiéndole su tableta. En la pantalla, una declaración oficial de Rafael Almeida, publicada en todas sus redes sociales y enviada a todos los medios de comunicación. En respuesta a los rumores publicados hoy, me gustaría aclarar. Tengo el privilegio de estar en una relación con Cecilia Machado, bibliotecaria y coordinadora de proyectos sociales, una de las personas más extraordinarias que he conocido. Cualquier información que sugiera un involucramiento con Julia Machado o cualquier otra persona es completamente falsa y será tratada legalmente como difamación. Solicito respeto a nuestra privacidad en este momento».
Junto al comunicado, una foto de los dos en la feria literaria, semanas atrás, riendo juntos mientras hojeaban un libro. Una imagen tan natural, tan genuina, que contrastaba violentamente con las fotos borrosas y sensacionalistas publicadas antes. Cuando finalmente logró hablar con Rafael por teléfono, él sonaba exhausto, pero determinado. «Disculpa por el caos», dijo. «Aparentemente, tu hermana y tu madre pensaron que sería una buena idea plantar esa historia». Julia incluso dio una entrevista confirmando el romance. «Ella vino a verme», Cecilia contó. «Para alardear, supongo». «Lo siento mucho», Rafael suspiró. «Prometo que esto pasará. La donación para el proyecto», ella cambió de tema. «¿Por qué no me lo contaste?» Hubo una pausa, como si él estuviera reorganizando sus pensamientos. «Quería que fuera una sorpresa», confesó. «Estaba planeando contártelo esta noche. No quiero que pienses que estoy tratando de comprar tu afecto o impresionarte. Es que tu trabajo es realmente importante, Cecilia. Más niños merecen tener acceso a lo que tú creaste». Algo en la sinceridad de su voz, en la simplicidad de la explicación, tocó a Cecilia profundamente. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Tengo que resolver algunas cosas aquí», Rafael continuó. «¿Puedo pasar por tu apartamento más tarde? Creo que necesitamos hablar en persona». «Claro», ella accedió sintiendo un nudo de ansiedad formarse en su estómago. El resto del día pasó en una neblina de emociones. Las redes sociales estallaron con el comunicado de Rafael, creando dos corrientes distintas. Aquellos fascinados por la idea del billonario enamorado de la bibliotecaria común, una historia que parecía sacada de una novela, y los escépticos que cuestionaban los motivos detrás de la relación. Cuando llegó a casa, Cecilia estaba exhausta emocional y físicamente. Mariana, que había regresado de viaje, la recibió con un abrazo silencioso y una taza de té. «¿Estás bien?», preguntó mientras Cecilia se hundía en el sofá. «Honestamente, no lo sé», respondió. «Es como si me hubieran arrastrado a un reality show en el que no firmé para participar». «¿Rafael viene?» «Sí, dentro de poco. ¿Quieres que me vaya?» «No», Cecilia negó con la cabeza. «Quédate, por favor. Necesito un ancla en la realidad». Cuando Rafael llegó parecía tan cansado como ella. Su rostro, generalmente relajado y sonriente cuando estaban juntos, estaba tenso con líneas de preocupación. «¿Puedo hablar contigo en privado?», pidió después de saludar a Mariana. En la pequeña habitación de Cecilia, sentados en el borde de la cama, como adolescentes aprensivos, finalmente tuvieron la oportunidad de respirar juntos. «Día difícil», comentó ella intentando aliviar la tensión. «El peor en mucho tiempo». Él estuvo de acuerdo tomando su mano. «Pero no por lo que puedas pensar. No me importan los tabloides o los chismes. Me importa el hecho de que personas cercanas a ti intentaron deliberadamente lastimarte, menospreciarte». La preocupación genuina en su voz hizo que algo se rompiera dentro de Cecilia. Lágrimas que había contenido todo el día comenzaron a caer libremente. «¿Por qué me odian tanto?», preguntó, su voz pequeña como la de una niña. «¿Qué hice para merecer esto?». «Nada», Rafael la atrajo a sus brazos. «No hiciste absolutamente nada para merecer este trato. Algunas personas simplemente no soportan ver a otros felices, especialmente cuando creen que la felicidad es un recurso limitado que debería pertenecer solo a ellas». Durante varios minutos, Cecilia simplemente lloró, liberando años de heridas acumuladas, de comparaciones injustas, de ser constantemente la segunda opción. Rafael la sostuvo en silencio, ofreciendo el único consuelo realmente necesario, su presencia constante. «¿Y ahora?», preguntó ella finalmente, secándose las lágrimas. «¿Qué pasa con nosotros?». «¿Qué quieres que pase?», preguntó él de vuelta, sus ojos estudiando los de ella con intensidad. «Tengo miedo», Cecilia admitió. «Miedo de que esto sea demasiado, de que te des cuenta de que no vale la pena la complicación, de que te canses de ser asociado con alguien tan común». Rafael sostuvo su rostro entre las manos, con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Cecilia Machado, no hay nada, absolutamente nada, de común en ti. Eres extraordinaria en cada respiración,
en cada pensamiento, en cada acto de bondad que realizas diariamente. Y si alguien no puede ver eso, el problema es de ellos, no tuyo. Respiró hondo antes de continuar. En cuanto a lo que sucede ahora, quiero seguir construyendo algo real contigo, algo que no dependa de la aprobación de nadie, más que de nosotros dos. Pero solo si es lo que tú también quieres. La vulnerabilidad en su voz, la sinceridad absoluta en sus ojos, disipó las últimas dudas de Cecilia. «Es lo que quiero», respondió ella. «Más que nada». Sellaron la promesa con un beso que contenía tanto alivio como determinación, el tipo de beso que marca el fin de un capítulo y el inicio de otro. Más desafiante, pero más verdadero. En las semanas siguientes, los desafíos surgieron exactamente como se esperaba. La atención de los medios, aunque disminuyó gradualmente, transformó a Cecilia en un blanco de curiosidad pública. Periodistas intentaban entrevistarla. Visitantes de la biblioteca aparecían más interesados en su vida personal que en los libros, y los comentarios en línea cuestionaban constantemente qué veía Rafael Almeida en una bibliotecaria sin gracia. La reacción más dolorosa, sin embargo, vino de Teresa. 2 semanas después del escándalo, apareció en el apartamento de Cecilia sin previo aviso, mientras Rafael estaba viajando por negocios. «¿Tienes idea de lo que le hiciste a la carrera de tu hermana?», fueron sus primeras palabras. Folia perdió 3 contratos importantes por culpa de este fiasco. Las empresas no quieren asociarse con alguien involucrado en un escándalo así. Cecilia observó a su madre con una claridad dolorosa. Por primera vez no se encogió ante su furia, no se sintió disminuida por sus acusaciones. «Julia mintió deliberadamente a la prensa», respondió con calma. «Ella y tú planearon esto para lastimarme. Cualquier consecuencia es resultado directo de sus propias acciones. Siempre fuiste egoísta», Teresa acusó, su rostro contorsionado de rabia. «Siempre pensando en ti misma, nunca en la familia». «¿Qué familia, madre?», Cecilia preguntó, sintiendo una tristeza profunda reemplazar cualquier resentimiento. «La que me comparó con Julia toda la vida, la que me hizo sentir que nunca sería lo suficientemente buena, la que intentó sabotear lo primero genuinamente bueno que me pasó en años». Teresa apareció momentáneamente sin palabras, como si jamás hubiera considerado la situación desde ese ángulo. «Vine aquí para darte una oportunidad», recuperó la compostura. «Una oportunidad de hacer lo correcto. Termina con él. Dile a la prensa que todo fue un malentendido, que tú y Rafael son solo amigos y que él realmente está interesado en Julia». La propuesta era tan absurda, tan completamente desconectada de la realidad, que Cecilia casi rió. «No voy a hacer eso». «Entonces ya no eres mi hija», Teresa declaró fríamente. «No voy a permitir que tu terquedad destruya todo lo que hemos construido». «Nunca construiste nada conmigo, madre», Cecilia respondió, sintiendo una extraña paz al finalmente aceptar esta verdad. «Solo intentaste transformarme en algo que nunca sería, y ahora que encontré a alguien que me acepta exactamente como soy, no lo soportas». Teresa salió sin mirar atrás, dejando un silencio pesado que, paradójicamente, era más ligero que su presencia. Cecilia no lloró esta vez. En cambio, se sentó en su pequeña sala mirando por la ventana la ciudad que continuaba su movimiento incesante. Y se sintió extrañamente libre. Cuando Rafael regresó de viaje y Cecilia le contó sobre la visita de Teresa, su reacción la sorprendió. En lugar de indignación o rabia, demostró una comprensión triste. «Personas como tu madre viven atrapadas en una visión muy limitada de éxito y felicidad», comentó, mientras caminaban por el Parque del Retiro una tarde de domingo. «Es triste, cuando lo piensas bien. Nunca experimentan la alegría de conexiones auténticas, porque siempre están calculando el valor social de cada relación». «¿Cómo puedes ser tan comprensivo?», Cecilia preguntó, genuinamente curiosa. «Porque ya estuve del otro lado», admitió. «Hubo un tiempo, al inicio de mi carrera, cuando yo medía todo por el potencial de lucro o estatus. Fue una época muy solitaria. ¿Qué cambió? Rafael dejó de caminar, su mirada perdida en los árboles del parque, como si buscara palabras en las hojas que se mecían con la brisa de otoño. Perdí a mi padre», finalmente respondió.
Un ataque cardíaco repentino. En el funeral estuvieron presentes cientos de personas, empleados de la empresa, socios de negocios, figuras importantes de la sociedad. Pero ningún amigo, nadie que realmente lo conociera más allá del empresario exitoso en que se había convertido. Cecilia apretó su mano en silencio, ofreciendo consuelo sin palabras. Volví a casa después del funeral y encontré su biblioteca particular. Rafael continuó. Libros que él nunca tuvo tiempo de leer. Sueños que fue posponiendo en nombre de más éxito. Fue como una alerta. No quería terminar así, rico, respetado y fundamentalmente solo. Aquella confesión creó una nueva capa de intimidad entre ellos. Cecilia comenzó a entender por qué Rafael valoraba tanto la autenticidad, por qué se sentía más a gusto en una panadería familiar que en eventos de gala. Es por eso que mantienes la oficina antigua en Vallecas, ella concluyó, para recordar lo que realmente importa. Exactamente, él sonrió reanudando la caminata. Y es por eso que no me importa lo que tu madre, tu hermana o cualquier tabloide piense sobre nosotros. Lo que tenemos es real, Cecilia. Es más valioso que cualquier cosa que yo haya conquistado. Esa noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento de Cecilia, Rafael hizo una propuesta inesperada. Estuve pensando, quizás sea hora de que vivamos juntos. Cecilia casi se atraganta con el vino que bebía. ¿No crees que es un poco precipitado? Probablemente, admitió con una sonrisa. Pero ¿desde cuándo seguimos el guión convencional? Además, prácticamente ya vivimos juntos. La mitad de mi ropa está aquí, y estoy seguro de que ya te diste cuenta de que transformé una de las habitaciones vacías de mi casa en una biblioteca particular para tus visitas. Era verdad. En las últimas semanas, habían desarrollado una rutina cómoda, alternando entre el lujoso apartamento de Rafael en Asca y el acogedor espacio de Cecilia, aunque este último presentaba desafíos logísticos evidentes. Mariana no aguantaría mucho más tiempo. Cecilia reconoció, pensando en la amiga que discretamente se retiraba a su habitación cuando Rafael estaba presente. Pero no sé si estoy lista para mudarme a tu apartamento. ¿Y si no fuera mi apartamento? Rafael sugirió, sorprendiéndola nuevamente. ¿Y si encontráramos un lugar nuevo que fuera nuestro? Algo que eligiéramos juntos, que no fuera ni tu territorio ni el mío. La idea era tentadora. Un nuevo comienzo, un espacio que reflejara la unión de sus mundos tan diferentes. ¿Dónde estabas pensando? Pila de Gracia, en Barcelona, respondió prontamente, como si ya lo hubiera considerado cuidadosamente. Tiene ese ambiente cultural que adoras. Está cerca de buenas escuelas para los proyectos de lectura y no está tan lejos del centro para tu trabajo en la biblioteca. El hecho de que Rafael hubiera pensado no solo en su preferencia estética, sino también en la proximidad a su trabajo y proyectos, tocó a Cecilia profundamente. Era una prueba más de que él realmente la veía, realmente valoraba lo que era importante para ella. Vamos a hacerlo, ella decidió, sorprendiéndose a sí misma con la certeza repentina. Vamos a encontrar nuestro propio lugar. La búsqueda de una nueva casa se convirtió en una aventura compartida. Rafael, acostumbrado a delegar tareas, se empeñó en participar personalmente en cada visita, escuchando atentamente las impresiones de Cecilia sobre cada espacio. Ella, por su parte, aprendió a expresar sus preferencias sin disculparse por ellas, a reconocer que sus opiniones eran tan válidas como las suyas, incluso cuando no estaban de acuerdo. Fue durante una de esas visitas que encontraron el lugar perfecto, una antigua casa reformada, con paredes de ladrillo visto, enormes ventanas que inundaban los ambientes de luz natural y un jardín pequeño pero encantador en la parte trasera. No era lujosa como el apartamento de Rafael, ni modesta como el de Cecilia. Era algo enteramente nuevo, un punto de equilibrio entre sus mundos. «Es esta», Cecilia dijo simplemente, al entrar en la sala principal con su techo alto y estanterías empotradas que parecían estar esperando sus libros. Sin duda, Rafael estuvo de acuerdo, observando cómo sus ojos brillaban mientras ella exploraba cada rincón. La mudanza fue programada para finales de mes. Mientras organizaba sus pertenencias, separando lo que llevaría y lo que donaría,
Cecilia encontró una antigua caja de fotografías que no abría hacía años. Entre imágenes descoloridas de su infancia, había una foto particularmente dolorosa. Ella a los 10 años, sosteniendo un trofeo de una feria de ciencias, con Teresa y Julia al fondo, claramente desinteresadas en su logro. ¿Todo bien por ahí?, Mariana preguntó, encontrándola sentada en el suelo de la habitación, rodeada de fotografías. Solo estoy dándome cuenta de cómo pasé toda la vida buscando la aprobación de personas a las que nunca les importó realmente. Cecilia respondió mostrando la foto a su amiga. Mariana se sentó a su lado, examinando la imagen. ¿Sabes lo que veo aquí? Una niña fuerte que siguió buscando la excelencia incluso sin apoyo. Eso no es debilidad, Ceci. Es una fuerza tremenda. Las palabras de su amiga se quedaron con Cecilia mientras finalizaban la mudanza. Quizás su historia con Rafael no era sobre una transformación milagrosa o un cuento de hadas improbable. Quizás era simplemente sobre dos personas que finalmente encontraron a alguien que las veía como realmente eran y amaba lo que veía. La nueva casa rápidamente se transformó en un hogar. Las estanterías se llenaron con una curiosa mezcla de libros clásicos y manuales técnicos. La cocina, antes inmaculada, cobró vida con experimentos culinarios no siempre exitosos. La oficina compartida se convirtió en un símbolo perfecto de su unión, un lado organizado meticulosamente con equipos de última generación. El otro acogedor y ligeramente caótico, con pilas de libros y anotaciones esparcidas. Fue en esta oficina, una noche de miércoles aparentemente común, cuando el equilibrio cuidadosamente construido comenzó a desestabilizarse. ¿Puedes contestar mi móvil?, Rafael le pidió a Cecilia, mientras estaba ocupado en una videollamada de trabajo. Debe ser Lucas confirmando los detalles de la reunión de mañana. Sin pensarlo 2 veces, Cecilia contestó el teléfono que no paraba de sonar. «Hola». Hubo un momento de silencio confuso al otro lado de la línea. «¿Quién habla?», una voz femenina finalmente preguntó. «Cecilia». «Rafael está en una reunión en este momento. ¿Puedo ayudarla?». Otro silencio, esta vez más cargado. «Cecilia, ¿la bibliotecaria?». La voz ahora tenía un tono de desprecio mal disimulado. «Interesante. Dile a Rafael que llamó Mónica. Dile que tenemos un asunto pendiente que él ha estado ignorando. Él entenderá». Antes de que Cecilia pudiera responder, la llamada se cortó. Ella se quedó mirando el teléfono, una sensación incómoda instalándose en su pecho. Cuando Rafael terminó la videollamada, Cecilia mencionó la llamada, intentando mantener un tono casual que no reflejara su inquietud interior. «Ah, Mónica», dijo, pareciendo ligeramente incómodo. «Es una expareja de negocios. Probablemente quiere discutir los términos del contrato que terminamos hace algunos meses». La explicación era perfectamente razonable, pero algo en la manera en que Rafael evitó su mirada, como su voz asumió un tono ligeramente diferente, plantó una semilla de duda que Cecilia no pudo ignorar completamente. A la mañana siguiente, mientras Rafael estaba en la ducha, su móvil volvió a sonar. Cecilia no tenía intención de invadir su privacidad, pero la pantalla iluminada mostraba un mensaje de Mónica. «Necesitamos resolver esto. No voy a ser descartada tan fácilmente. Tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿Pruebas de qué?». La inquietud se transformó en ansiedad concreta. Cuando Rafael salió del baño, Cecilia mencionó el mensaje, observando atentamente su reacción. «Está faroleando», Rafael dijo, pareciendo más irritado que preocupado. «Mónica está intentando presionarme para renovar un contrato de consultoría que ya no necesitamos. Es solo una táctica de negociación». «¿Estás seguro de que es solo eso?». Cecilia insistió, odiando el tono inseguro que adquirió su voz. «Claro que sí», Rafael aseguró, besándola en la frente antes de terminar de vestirse. «Confía en mí, es solo drama corporativo. Nada de qué preocuparse». Cecilia quería creer. Más que eso, necesitaba creer. Al fin y al cabo, Rafael había sido nada menos que honesto y amoroso desde que se conocieron. No le había dado ningún motivo real para dudar de su integridad. Aún así, la semilla estaba plantada. En los días siguientes, pequeñas cosas que normalmente ignoraría comenzaron a parecer significativas.
Rafael trabajando hasta más tarde de lo habitual. Una llamada que contestó en la terraza, lejos de sus oídos. La mención casual de un viaje de negocios de última hora a Barcelona. Estoy siendo ridícula, Cecilia murmuró para sí misma, mientras reorganizaba nerviosamente los libros que ya estaban perfectamente organizados. Es exactamente lo que Teresa y Julia quieren, que yo dude, que yo sabotee mi propia felicidad. Fue entonces cuando sonó el timbre. En el portero automático, una voz desconocida anunció: «Entrega para la señora Machado». En el vestíbulo, un mensajero entregó un sobre grande, sin remitente. Intrigada, Cecilia llevó el paquete adentro abriéndolo con cuidado. El contenido hizo que su corazón se hundiera como una piedra. Fotos. Decenas de ellas, mostrando a Rafael y a una mujer deslumbrante, que presumió ser Mónica, en situaciones claramente íntimas. En restaurantes, entrando en hoteles, de la mano, las imágenes parecían recientes, algunas mostrando lugares que Cecilia reconoció haber visitado en las últimas semanas. Junto a las fotos, una nota simple: «Él te está usando para mejorar su imagen pública. El verdadero Rafael está en estas fotos. Pregúntale sobre París». Cecilia se sentó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Las imágenes eran convincentes, devastadoras en su aparente autenticidad. Pasó horas estudiando cada una, buscando señales de manipulación, cualquier indicio de que fueran falsas. Algunas parecían extrañas, con iluminación inconsistente o perspectivas ligeramente distorsionadas, pero otras parecían dolorosamente reales. París. Rafael había mencionado un viaje a París el mes anterior, antes de mudarse juntos. Una conferencia de tecnología, había explicado. Nada fuera de lo común. Pero ¿y si? Cuando Rafael llegó a casa esa noche, encontró a Cecilia sentada en la sala, las fotos esparcidas sobre la mesa de centro. «¿Qué es esto?», preguntó dejando caer la carpeta que llevaba. «Tú dime», Cecilia respondió, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por parecer compuesta. «¿Quién es Mónica realmente, Rafael? ¿Y qué pasó en París?». Él encaró las fotos con una expresión que Cecilia no pudo descifrar. Shock, culpa, rabia. Se acercó lentamente, tomando algunas imágenes para examinarlas más de cerca. «Esto es un montaje», dijo finalmente. «Un montaje muy bien hecho, pero aún así falso. ¿Todas ellas?». Cecilia desafió empujando hacia adelante una foto particularmente convincente de Rafael, abrazando a la mujer frente a la Torre Eiffel. «Todas», afirmó. «Cecilia, yo nunca te engañé. Nunca estuve con Mónica románticamente. Ella es una exsocia que se sintió resentida cuando decidí no renovar su contrato». «¿Y París?». «Estuve en París, sí, para la conferencia. Solo. Estas fotos fueron manipuladas digitalmente». Rafael parecía frustrado, pasándose la mano por el cabello. «¿Quién te envió esto?». «No lo sé», Cecilia admitió. «Llegó sin remitente». Rafael se sentó a su lado intentando tomar su mano, pero ella retrocedió instintivamente. «Piensa, Cecilia, ¿quién tendría interés en separarnos? ¿Quién ya ha demostrado que haría cualquier cosa para ello?». La implicación era clara. Teresa y Julia. Tenía sentido. Ya lo habían intentado una vez. ¿Por qué no lo intentarían de nuevo? Pero había una diferencia crucial. Esta vez, las pruebas parecían mucho más concretas. «¿Por qué Mónica está llamando y mandando mensajes entonces?», Cecilia preguntó. «¿Por qué dijo que tiene pruebas?». «Pruebas de irregularidades en contratos antiguos», Rafael explicó. «Ella está amenazando con demandarme por incumplimiento de contrato si no renovamos la asociación». Es una táctica de intimidación empresarial nada más. La explicación era plausible, perfectamente plausible, pero algo en la intensidad con la que Rafael defendía su inocencia, la manera en que sus palabras sonaban casi ensayadas, alimentó las dudas de Cecilia en lugar de calmarlas. «Necesito tiempo», dijo finalmente levantándose. «Necesito pensar». «Cecilia, por favor». Rafael se levantó también, su voz cargada de emoción. «No dejes que ellas nos hagan esto. No dejes que las mentiras destruyan lo que construimos». «No sé qué creer ahora», admitió ella, lágrimas finalmente escapando. «Necesito espacio». Aquella noche, por primera vez desde que se mudaron juntos, Cecilia durmió en la habitación de invitados.
O mejor dicho, intentó dormir mientras su mente recorría incesantemente cada momento de los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto, indicios de que el hombre que amaba no era quien ella pensaba. A la mañana siguiente, Rafael ya se había ido cuando ella despertó. Sobre la mesa de la cocina una nota. Voy a probar que estoy diciendo la verdad. Te amo más que a nada. El día transcurrió en una niebla de incertidumbre. Cecilia llamó a la biblioteca informando que no iría a trabajar, algo que rara vez hacía. Pasó horas buscando en Internet, buscando información sobre Mónica, sobre los viajes de Rafael a París, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir las acusaciones. Descubrió que Mónica Leitão era de hecho una ejecutiva respetada en el mercado de tecnología, habiendo trabajado con Rafael en un proyecto significativo el año anterior. Pero más allá de la información profesional pública, no había nada que sugiriera una relación personal entre ellos. Fue entonces cuando decidió llamar a la única persona que siempre había sido sincera con ella, e incluso cuando dolía su abuela Elisa. No contesto el teléfono a extraños. La voz anciana bromeó al contestar. ¿Quién es esta nieta ingrata que solo llama cuando necesita algo? A pesar de todo, Cecilia sonrió. Disculpa la ausencia, abuela. Las cosas han sido complicadas. ¿Complicadas como el circo que tu madre y tu hermana armaron en los medios? ¿O complicadas de otra manera? Elisa preguntó con esa perspicacia que la edad solo había agudizado. ¿Lo sabías, querida? Hasta mi vecina de 90 años que apenas ve la televisión lo supo. Fue el tema del bingo durante semanas. Cecilia rió brevemente antes de que su humor se disipara. Abuela, ¿cómo saber si alguien está siendo sincero? ¿Cómo estar segura de que no me están tomando el pelo? Hubo un momento de silencio pensativo al otro lado de la línea. ¿Estás hablando de tu chico? ¿Ese empresario que tiene a tu madre echando espuma por la boca? Sí, recibí algunas pruebas, sugiriendo que él podría no ser quien dice ser. ¿Y estas pruebas vinieron de una fuente confiable? Anónima, en realidad. Elisa hizo un sonido de desaprobación. Las personas que realmente se preocupan por ti no envían verdades dolorosas anónimamente, Cecilia. Te miran a los ojos y asumen la responsabilidad por lo que dicen. La observación era perspicaz, como siempre. Pero ¿y si es verdad? Cecilia insistió. ¿Y si me estoy engañando a mí misma? Mi querida, la voz de Elisa se suavizó. Siempre fuiste la más inteligente de la familia, desde pequeña. Confía en tu instinto. ¿Qué te dice? Cecilia cerró los ojos, buscando en su corazón la respuesta. Las imágenes de Rafael eran perturbadoras, pero contradecían cada momento que habían compartido, cada conversación sincera, cada gesto de afecto genuino. Mi instinto dice que hay algo mal en esas fotos, respondió finalmente, pero también dice que hay algo que Rafael no me está contando completamente. Entonces, ahí está tu respuesta, Elisa concluyó. No en las fotos, no en lo que otros dicen, sino en lo que se está dejando entre líneas. Después de colgar, Cecilia se sintió un poco más centrada. Su abuela tenía razón. Necesitaba confiar en su propio juicio, no en pruebas enviadas por alguien que ni siquiera tenía el coraje de identificarse. Fue entonces cuando el timbre sonó de nuevo. Esta vez, al contestar el portero automático, oyó una voz femenina desconocida. ¿Cecilia Machado? Mi nombre es Mónica Leitão. Creo que necesitamos hablar. El corazón de Cecilia se aceleró. La propia Mónica allí en su puerta. Por un momento, consideró no atender, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas fueron más fuertes. En el vestíbulo, encontró a una mujer elegante, probablemente de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño severo y ojos intensamente azules, la misma mujer de las fotos. ¿Puedo pasar? Mónica preguntó, su tono educado pero firme. Prometo ser breve. Cecilia dudó, pero finalmente dio un paso a un lado, permitiendo que la visitante entrara. En la sala indicó el sofá con un gesto silencioso. Iré directamente al grano. Mónica comenzó negándose a sentarse. ¿Rafael te contó sobre nuestro pasado? Él dijo que ustedes fueron socios de negocios. Cecilia respondió cautelosamente. Una sonrisa sin humor curvó los labios de Mónica. Socios, sí. De negocios. Parcialmente.
Abrió el bolso de diseñador que llevaba, sacando un sobre. No sé lo que te contó exactamente, pero creo que mereces saber la verdad antes de ir más lejos en esta relación. Cecilia no extendió la mano para tomar el sobre. En su lugar encaró a Mónica directamente. ¿Por qué te importaría lo que yo sé o no sé?, preguntó. ¿Qué ganas con esto? La pregunta pareció tomar a Mónica desprevenida. No es obvio. Estoy tratando de ahorrarte el mismo sufrimiento que yo padecí. ¿Y qué sufriste exactamente? Fui descartada, Mónica respondió, una sombra de resentimiento cruzando su rostro perfecto. Después de 2 años, Rafael decidió que ya no era conveniente para su imagen tener una relación discreta con una socia. Necesitaba algo más, auténtico, alguien que le diera credibilidad social más allá del mundo corporativo. Las palabras golpearon a Cecilia como un puñetazo. Era exactamente el tipo de inseguridad que la atormentaba desde el principio. La idea de que alguien como Rafael solo podría estar interesado en ella por algún motivo ulterior. ¿Y las fotos que recibí?, Cecilia preguntó intentando mantener la voz firme. ¿Las enviaste tú? ¿Qué fotos? Mónica pareció genuinamente confundida. Cecilia se acercó a la mesa donde las fotos aún estaban esparcidas, mostrándolas a la visitante. Mónica las examinó con creciente incredulidad. «Esto es ridículo», dijo finalmente. «Nunca estuve en París con Rafael. Algunas de estas son obviamente montajes de fotos que tengo en mi Instagram». Señaló una imagen. «Este restaurante ni siquiera existe ya. Cerró hace 2 años. Y en esta estoy claramente usando el mismo vestido de una gala benéfica del año pasado». La confusión de Cecilia aumentó. Si Mónica no había enviado las fotos, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué Mónica estaría negando la autenticidad de imágenes que supuestamente comprobarían su historia? ¿Qué quieres realmente, Mónica?, Cecilia preguntó directamente. La mujer suspiró guardando el sobre que había sacado del bolso. «Quería que Rafael renovara el contrato con mi empresa de consultoría», admitió. «Cuando él se negó, me enfurecí. Pensé que si amenazaba con crear problemas en su relación, él cedería para evitar el escándalo. Entonces ustedes nunca, románticamente». «No». Mónica pareció casi ofendida con la sugerencia. «Tuvimos un breve idilio hace años, incluso antes de que trabajáramos juntos. No significó nada para ninguno de nosotros». La revelación dejó a Cecilia momentáneamente sin palabras. Toda la narrativa que se estaba formando en su mente comenzó a desmoronarse. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué el cambio repentino?». Mónica desvió la mirada por primera vez, pareciendo incómoda. «Rafael me buscó hoy temprano. Dijo que alguien estaba usando mi nombre para intentar destruir la relación de ustedes. Él estaba diferente del Rafael que conozco, vulnerable, desesperado casi». Hizo una pausa. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos con mis amenazas vacías. Nunca pretendí realmente interferir en su vida personal. ¿Y los mensajes? ¿Las llamadas? Eran sobre el contrato, como él probablemente te dijo. Las pruebas que mencioné eran de supuestas irregularidades contractuales, nada relacionado con ustedes dos. Cecilia se sentó, intentando procesar todo. Si Mónica estaba diciendo la verdad, y extrañamente su instinto le decía que sí, entonces alguien había fabricado toda aquella historia. Alguien con acceso a fotos de Mónica, con conocimiento de la relación comercial entre ella y Rafael, y con motivación suficiente para invertir tiempo y esfuerzo en separar a Cecilia y Rafael. «Gracias por haber venido», dijo finalmente. «Yo te agradezco por haberme escuchado». Mónica respondió moviéndose hacia la puerta. Antes de salir, sin embargo, se volvió una última vez. «Él realmente te ama, ¿sabías? Rafael siempre fue reservado, calculador. Verlo así, dispuesto a rogar por mi ayuda para salvar la relación de ustedes, fue sorprendente». Tras la salida de Mónica, Cecilia permaneció inmóvil en la sala, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Si no fue Mónica quien envió las fotos, y si las imágenes eran claramente manipuladas, solo había una explicación posible. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rafael. «¿Dónde estás?», preguntó inmediatamente al contestar. «De camino a casa». Su voz sonaba cansada pero determinada.
Mónica te buscó. Ella prometió que iría. Sí, acaba de irse. Rafael, creo que... Necesitamos hablar en persona, la interrumpió. Llegaré en 20 minutos. Durante la espera, Cecilia reunió todas las fotos, examinándolas nuevamente con ojos que ahora buscaban no señales de traición, sino de manipulación. Algunas eran evidentemente falsificadas. Cortes abruptos alrededor de las figuras, sombras que no correspondían a la iluminación del ambiente, reflejos imposibles en superficies espejadas. Otras eran más sutiles, requiriendo una mirada más atenta para detectar las inconsistencias. Cuando Rafael finalmente llegó, sus ojos estaban marcados por el cansancio y la preocupación, pero también por una determinación feroz. Descubrí quién envió las fotos, anunció sin preámbulos. De hecho, contraté una empresa de seguridad digital tan pronto como me las mostraste ayer. Rastreamos el servicio de entrega hasta la fuente del pago. Fue mi familia, ¿verdad? Cecilia preguntó ya sabiendo la respuesta. Rafael asintió sentándose a su lado. Tu madre contrató una agencia de investigación privada. Monitorearon nuestros movimientos, recopilaron fotos de Mónica de las redes sociales y de eventos públicos, y crearon estos montajes. La entrega fue pagada con la tarjeta de crédito de Teresa. La confirmación, aunque esperada, aún causó un dolor agudo. Cecilia había sospechado de su madre y su hermana, pero tener la certeza de la extensión de su maldad, del esfuerzo deliberado para destruir su felicidad, era devastador. ¿Por qué no me contaste lo de Mónica desde el principio?, preguntó, necesitando aclarar el último punto de duda. ¿Por qué parecías tan incómodo cuando mencioné sus llamadas? Rafael suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro en un gesto de frustración, porque sabía que ella estaba amenazando con crear problemas entre nosotros como forma de presión, admitió. Cuando mencionaste la llamada, me preocupó que ella pudiera haber dicho algo para perturbarte. No quería que te preocuparas por una disputa comercial. Entonces no estabas ocultando una aventura, estabas ocultando una... ¿amenaza corporativa? Esencialmente sí. En retrospectiva fue una pésima decisión. Debería haber sido completamente honesto contigo desde el principio. Cecilia procesó la información, sintiendo un alivio inmenso, mezclado con una nueva ola de indignación, no dirigida a Rafael, sino a su propia familia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Eso depende de ti, Rafael respondió, su tono cuidadosamente neutro. Podemos presentar una demanda contra tu madre por difamación y falsificación de pruebas. O simplemente podemos seguir adelante, estableciendo límites más claros con tu familia. La mención a tu familia causó una punzada de tristeza en Cecilia, pues eso era lo que Teresa y Julia eran, su familia, biológicamente al menos. Pero la verdadera familia no actuaría como ellas lo habían hecho. Creo que necesitamos una tercera opción, decidió, una claridad inédita surgiendo en su mente. Necesitamos confrontarlas personalmente. Rafael pareció sorprendido. ¿Estás segura? No necesitamos... Sí, necesitamos. Cecilia lo interrumpió con firmeza. No por venganza, sino por cierre. Necesitamos mirarlas a los ojos y mostrarles que sabemos exactamente lo que hicieron. Y luego necesitamos seguir nuestras vidas sin mirar atrás. La determinación en la voz de Cecilia era nueva. No era rabia o amargura, sino una certeza tranquila de quien finalmente reconoce su propio valor. A la mañana siguiente, un sábado, Cecilia y Rafael condujeron hasta la mansión de los Machado en Salamanca. Cecilia no avisó que iría. Sabía que si llamaba con antelación, Teresa encontraría alguna manera de evitar la confrontación. La empleada que abrió la puerta parecía incómoda al verla, una señal clara de que la familia había discutido el asunto. Doña Teresa está en el jardín con Julia, informó en voz baja. Están desayunando. Cecilia y Rafael atravesaron la casa familiar, cada paso reforzando la convicción de Cecilia de que aquel espacio, que un día había sido su hogar, ahora parecía extraño y frío. En el jardín soleado, Teresa y Julia conversaban animadamente, copas de mimosa en sus manos, completamente ajenas a la tormenta que estaba a punto de irrumpir en su tranquilo sábado. «Hola, madre». «Julia».
Cecilia saludó, su voz tranquila pero firme. Las dos mujeres se quedaron inmóviles, expresiones de asombro idénticas en sus rostros perfectamente maquillados. Teresa fue la primera en recuperarse, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cecilia, ¡qué sorpresa inesperada! Y trajiste compañía. El desdén en la forma en que se refirió a Rafael no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Vinimos a devolver algo que perdieron. Cecilia dijo, colocando sobre la mesa el sobre con las fotos falsificadas. O mejor dicho, algo que ustedes mandaron entregar. Teresa palideció visiblemente, mientras Julia asumía una postura defensiva, cruzando los brazos. No sé de qué estás hablando, Teresa intentó, su voz delatando su nerviosismo. Sabemos exactamente lo que hicieron. Rafael intervino, su voz tranquila pero cargada de autoridad. Tenemos pruebas del pago a la agencia de investigación, del servicio de manipulación digital y de la entrega. Todo ligado a su tarjeta de crédito, señora Machado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa parecía haber envejecido 10 años en segundos, la fachada de control desmoronándose visiblemente. ¿Por qué?, Cecilia preguntó. La única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué ir tan lejos para hacerme daño? Fue Julia quien respondió, su voz cargada de una amargura sorprendente. «Porque no te lo mereces», exclamó gesticulando hacia Rafael. «Nunca te esforzaste. Nunca hiciste sacrificios. Mientras yo pasaba hambre, tomaba medicamentos para adelgazar, aguantaba a hombres asquerosos acosándome tras bambalinas de desfiles. Tú estabas cómodamente escondida entre tus preciosos libros. Y ahora de repente consigues lo que todas las mujeres de la élite de Madrid desean. No es justo». La explosión dejó a todos momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que Julia exponía la realidad detrás del glamour que siempre había parecido venir tan naturalmente para ella. Julia. No tenía ideas. Cecilia comenzó, genuinamente impactada por la revelación. Claro que no tenías. Julia continuó, lágrimas de rabia ahora escurriendo libremente. Nunca viste más allá de tu pequeño mundo. Nunca te diste cuenta de que mientras tú eras la decepción de la familia, yo era la mercancía, la inversión, el trofeo que mamá exhibía para la sociedad. Teresa finalmente intervino, su voz cortante como una cuchilla. «Ya basta, Julia. Estás montando una escena innecesaria». «¿Una escena?» Julia rió, un sonido histérico y doloroso. «Nuestra vida entera fue una escena, madre. Una actuación constante donde Cecilia era el patito feo y yo la princesa perfecta. ¿Y para qué? Para que terminemos todas infelices». La revelación de las dinámicas disfuncionales de la familia Machado expuso heridas que habían sido cuidadosamente escondidas durante décadas. Cecilia miró a su hermana con nuevos ojos, viendo por primera vez no a la rival envidiosa, sino a una víctima diferente del mismo sistema opresivo. «Nunca quise hacerte daño, Julia», dijo suavemente. «Y siento mucho si mi felicidad te causa dolor. No necesito tu lástima». Julia respondió, pero el veneno en sus palabras había disminuido considerablemente. Rafael, que se había mantenido en silencio durante el combate emocional, finalmente habló. «Señora Machado, Julia, vinimos aquí hoy no para acusar o amenazar, sino para establecer una frontera clara. Lo que hicieron, difundir mentiras, falsificar pruebas, intentar destruir deliberadamente la relación de Cecilia, superó todos los límites aceptables. ¿Y qué vas a hacer?». Teresa desafió, recuperando parte de su postura habitual. «¿Demandar a tu propia suegra?». «No», Cecilia respondió antes de que Rafael pudiera hablar. «No vamos a demandarlas. De hecho, no vamos a hacer absolutamente nada, excepto seguir nuestras vidas lejos de ustedes». La simplicidad de la declaración pareció afectar a Teresa más duramente que cualquier amenaza legal. «¿Qué?». «Me estoy distanciando completamente», Cecilia aclaró, su voz firme. «No habrá más intentos de reconciliación. No habrá más cenas de domingo. No habrá más fechas especiales compartidas. Ustedes dejaron claro repetidamente que mi felicidad no es importante para ustedes. Estoy finalmente aceptando esa verdad y actuando en consecuencia». Teresa palideció aún más. «No puedes estar hablando en serio. Somos tu familia. La familia no hace lo que ustedes hicieron.
Cecilia respondió simplemente. La familia apoya, protege, celebra los logros de los demás. Lo que ustedes tienen es un vínculo de sangre que usan como excusa para la manipulación y la crueldad. La dureza de las palabras de Cecilia los silenció a todos. Por un momento, se vislumbró en el rostro de Teresa algo que podría ser remordimiento, o quizás solo el shock de finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Vamos. Rafael», Cecilia dijo finalmente extendiéndole la mano, «no tenemos nada más que decir aquí». De la mano, salieron de la mansión, dejando atrás no solo a Teresa y Julia, sino también el peso de expectativas no cumplidas y comparaciones injustas que habían definido la vida de Cecilia durante tanto tiempo. En el coche, mientras se alejaban del elegante barrio, Rafael rompió el silencio. «¿Estás bien?». Cecilia reflexionó sobre la pregunta aparentemente simple. Estaba sintiendo una compleja mezcla de emociones, tristeza por lo que podría haber sido, rabia por lo que había sido hecho, pero predominantemente una extraña sensación de liberación. «Creo que sí», respondió honestamente. Es como si finalmente hubiera puesto un punto final a una historia dolorosa que se arrastraba desde hacía décadas. ¿Y sobre Julia? Lo que dijo sobre los sacrificios. Eso fue inesperado, Cecilia admitió. Siempre imaginé que a ella le encantaban los focos, que la atención y el glamour le venían naturalmente. Nunca consideré que pudiera ser una prisión tanto como mi invisibilidad lo era para mí. Rafael asintió pensativamente. Las familias son complicadas. A veces los papeles que nos atribuyen en la infancia se convierten en cárceles en la vida adulta. De vuelta en su casa, la casa de ellos, Cecilia se sintió física y emocionalmente exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Aún así, había una ligereza en su corazón, la sensación de haber finalmente dejado atrás un peso que cargaba desde hacía tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. En las semanas que siguieron, Cecilia esperó sentir arrepentimiento o duda sobre su decisión de cortar lazos con la familia, pero esos sentimientos nunca llegaron. En su lugar, se concentró en nutrir las relaciones que realmente la valoraban, con Rafael, con Mariana, con su abuela Elisa, quien, a sus 75 años, decidió que estaba cansada del drama de Teresa y comenzó a visitarlos regularmente, y con la comunidad que había construido alrededor de la biblioteca. Fue durante una de esas visitas de Elisa cuando surgió la idea. «Deberías convertir esto en algo más grande», la abuela comentó mientras observaba a Cecilia organizar materiales para un taller de lectura infantil. «Tu proyecto tiene el potencial de ser mucho más que una iniciativa local». La observación se quedó con Cecilia. El proyecto de lectura, que había comenzado como una pequeña actividad semanal en la biblioteca municipal, había crecido significativamente después de la donación de Rafael. Ahora atendía a 5 comunidades diferentes, ofreciendo no solo acceso a libros, sino también clases de alfabetización para adultos, talleres de escritura creativa para adolescentes y espacios seguros para niños después del horario escolar. Esa noche, compartió la idea con Rafael. «¿Y si transformamos el proyecto en una fundación?», sugirió mientras cenaban en la terraza de casa. «Algo que pudiera replicarse en otras ciudades, otras realidades». Los ojos de Rafael brillaron con el entusiasmo que siempre demostraba cuando ella hablaba sobre sus sueños. «Sería increíble». Él estuvo de acuerdo. «Podríamos crear un modelo sostenible, combinando recursos públicos y privados. Yo podría ayudar con la estructura organizacional y tú serías el corazón, la visión creativa». «Seríamos socios», Cecilia sonrió. «No solo en la vida, sino en un propósito compartido». «Siempre fuimos socios», Rafael respondió, tomando su mano sobre la mesa. «Desde aquella primera cena, cuando percibí que había encontrado a alguien que veía más allá de las apariencias, más allá del dinero y del estatus». 3 meses después, la Fundación Páginas Abiertas fue oficialmente inaugurada, con la misión de democratizar el acceso a la lectura y la literatura en comunidades vulnerables. El evento de lanzamiento, realizado en la biblioteca de Lavapiés donde todo comenzó, reunió a figuras importantes del escenario cultural y educativo.
además de niños y familias beneficiadas por el proyecto original. Cecilia, vistiendo un elegante pero sencillo vestido azul, observaba con emoción a los niños explorando el espacio renovado, con nuevas estanterías, ordenadores y una sección infantil colorida y acogedora. ¿Nerviosa?, Rafael preguntó, acercándose con 2 copas de agua con gas, su tradición personal desde el primer encuentro. Un poco, admitió ella. Nunca imaginé que estaría aquí lanzando algo tan significativo. Yo siempre lo supe, respondió él con una sonrisa, desde que te vi hablando de aquella niña que aprendió a leer a través de tu proyecto. Tus ojos brillaban de una forma que ninguna joya cara jamás conseguiría imitar. El discurso de inauguración fue breve y emocionante. Cecilia habló sobre el poder transformador de la lectura, sobre cómo los libros habían sido su refugio cuando se sentía invisible, y cómo creía que todos los niños merecían tener acceso a mundos más allá de sus realidades inmediatas. Rafael habló a continuación, anunciando que la fundación ya tenía planes para expandirse a 10 nuevas comunidades el próximo año, y que empresas asociadas se habían comprometido con donaciones significativas de libros y equipos. El evento fue un éxito, cubriendo páginas de periódicos y revistas culturales en los días siguientes. Pero la verdadera realización para Cecilia fue ver el impacto concreto en las vidas que tocaba, como la de Luisa, una niña de 8 años que había aprendido a leer en el proyecto original y ahora devoraba libros con entusiasmo insaciable. Quiero ser bibliotecaria cuando sea mayor. Luisa le confió a Cecilia durante la inauguración. Igual que tú. Esas palabras significaban más que cualquier elogio formal o cobertura mediática. Una semana después de la inauguración, en una noche tranquila en casa, Rafael sorprendió a Cecilia con una invitación inusual. Cenamos en la biblioteca mañana por la noche. ¿En la biblioteca?, ella repitió confusa. ¿Por qué? ¿Hay algún evento que olvidé? No, nada oficial, respondió él con una sonrisa enigmática. Solo una cena especial, solo nosotros dos, en el lugar donde nuestra historia realmente comenzó. Intrigada, Cecilia aceptó. La noche siguiente, al llegar a la biblioteca después del horario de trabajo, encontró el espacio completamente transformado. Pequeñas luces habían sido colgadas entre las estanterías, creando una atmósfera mágica e íntima. En el centro, donde normalmente estaban las mesas de estudio, había una única mesa elegantemente preparada para 2, con flores, velas y una botella de agua con gas en un cubo de hielo. Rafael, esto es increíble, susurró ella, emocionada por el cuidado y el significado del gesto. Cenaron tranquilamente, recordando momentos importantes de su viaje juntos, riendo de desafíos superados y compartiendo sueños para el futuro. Cuando terminaron el postre, Rafael le pidió a Cecilia que lo siguiera hasta la sección de literatura clásica, su lugar favorito en la biblioteca. Allí sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No es un anillo, aclaró rápidamente, al ver la expresión de sorpresa de Cecilia. Todavía no, al menos. Es algo diferente. Dentro de la caja había una llave antigua y ornamentada. ¿Qué es esto?, preguntó ella confusa. Es la llave de la biblioteca comunitaria que construiremos juntos, Rafael explicó. No solo como parte de la fundación, sino como nuestro proyecto personal, nuestro legado. Compré un terreno en San Cristóbal de Los Ángeles, donde levantaremos un espacio que será mucho más que una biblioteca. Será un centro cultural completo, con auditorio para charlas, estudios para podcasts literarios, aulas para talleres de escritura. Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas. Era un regalo que trascendía lo material, que honraba quién era ella y lo que valoraba. Es perfecto, respondió, incapaz de expresar completamente la emoción que sentía. Aún no he terminado. Rafael sonrió, arrodillándose entonces. De otro bolsillo sacó una segunda caja, esta definitivamente conteniendo un anillo. Cecilia Machado, has transformado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Me mostraste que el éxito sin propósito es vacío, que la conexión verdadera vale más que cualquier cuenta bancaria. Me enseñaste a ver más allá de las apariencias, incluso las mías propias. ¿Aceptarías convertirte en mi esposa,
Mi pareja no solo en casa y en la fundación, sino en todos los capítulos de nuestra historia juntos. Con el corazón desbordante, Cecilia no dudó. Sí, 1000 veces sí. El anillo era simple pero elegante, un zafiro rodeado de pequeños diamantes. No era ostentoso ni llamativo, era exactamente lo que Cecilia habría elegido para sí misma, si hubiera podido. «Es perfecto», dijo admirando cómo la piedra azul captaba la luz suave de las velas. «Así como tú». Rafael respondió, levantándose para besarla entre las estanterías de libros que habían sido testigos del inicio de su improbable historia de amor. 6 meses después, se casaron en el jardín de la nueva biblioteca comunitaria en San Cristóbal de los Ángeles, que había sido inaugurada apenas una semana antes. No fue una ceremonia lujosa ni ostentosa. Fue íntima y significativa, reuniendo solo a personas que genuinamente celebraban su unión. Elisa, radiante a sus 76 años, fue quien condujo a Cecilia por el pasillo improvisado entre sillas sencillas. Mariana sirvió como dama de honor. Los niños del proyecto de lectura entregaron pequeños ramos de flores silvestres a la novia, que optó por un vestido elegante pero cómodo, sin ninguna concesión a tradiciones que no tenían sentido para ella. Teresa y Julia no fueron invitadas. Cecilia había mantenido su promesa de establecer límites claros. En cambio, los lugares de honor en la primera fila fueron ocupados por don Antonio de la Panadería de Aragón, doña Margarita de la Biblioteca y otras personas que habían sido genuinamente importantes en su viaje. Los votos fueron simples y sinceros. Rafael prometió siempre verla como ella realmente era, nunca intentar moldearla a expectativas externas. Cecilia prometió apoyar sus sueños mientras construía los propios, crear una asociación basada en el respeto mutuo y el propósito compartido. Al final de la ceremonia, cuando el celebrante los declaró marido y mujer, no fueron solo 2 personas que se unieron, sino 2 visiones de mundo que se complementaban perfectamente. El pragmatismo visionario de Rafael y la empatía transformadora de Cecilia. La fiesta que siguió fue una celebración genuina, sin protocolos rígidos ni formalidades innecesarias. Niños corrían entre los adultos. Libros habían sido dispuestos en mesas como centros de mesa, y la comida era una mezcla ecuménica de platos sencillos y deliciosos, incluyendo los famosos panes con tomate de don Antonio. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, observando la fiesta desde un rincón tranquilo del jardín, Rafael abrazó a Cecilia por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «¿Feliz?», preguntó simplemente. «Más de lo que jamás pensé posible», ella respondió con sinceridad. «¿Y tú?». «Completamente», él sonrió. «¿Sabes lo que más me fascina? Que todo comenzó con un intento de humillarnos. Tu madre y tu hermana nunca imaginaron que, al intentar hacer de ti una broma, en realidad nos estaban dando el mayor regalo posible». Cecilia reflexionó sobre el comentario, percibiendo su profunda verdad. Lo que comenzó como una crueldad familiar se había transformado en la más bella historia de amor, no solo entre ella y Rafael, sino entre ella y sí misma. Por primera vez en su vida, Cecilia se sentía completamente cómoda en su propia piel, sin disculpas, sin inseguridades paralizantes. Mientras observaban la puesta de sol colorear el cielo sobre la biblioteca que habían construido juntos, Cecilia pensó en todas las niñas como ella, consideradas comunes, sin gracia, invisibles, y deseó que pudieran entender la lección más valiosa que había aprendido, que la belleza auténtica proviene de vivir con propósito e integridad, y que el amor verdadero no es aquel que nos transforma, sino aquel que nos ve claramente y celebra exactamente quienes somos. «¿En qué piensas?», Rafael preguntó notando su mirada distante. «Estoy pensando en todas las historias aún no escritas», Cecilia sonrió, volviéndose para encararlo. «Y en lo ansiosa que estoy por escribirlas contigo, página por página, capítulo por capítulo». «¿Incluyendo esos capítulos complicados y desafiantes?», bromeó él, conociéndola lo suficientemente bien como para saber que Cecilia nunca fue ingenua sobre las relaciones. «Especialmente esos», respondió ella, poniéndose de puntillas para besarlo. «Al fin y al cabo,
Son los capítulos difíciles los que hacen que la historia sea realmente interesante. Mientras se unían de nuevo a la celebración, Cecilia llevaba consigo la certeza de que su historia, durante tanto tiempo escrita por otros, ahora le pertenecía solo a ella. Y era una historia mucho más extraordinaria de lo que cualquiera podría haber imaginado para aquella niña tímida de gafas pesadas que un día encontró refugio entre páginas de libros. Era una historia de autodescubrimiento, de coraje, de propósito. Una historia donde el patito feo no necesitó transformarse en cisne para encontrar la felicidad. Solo necesitó encontrar personas que vieran la belleza que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Y no era el fin de la historia, era solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Cecilia y Rafael haya tocado sus corazones. Para seguir otras historias igualmente emocionantes y transformadoras, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda de su pantalla. Si esta narrativa sobre autenticidad, amor verdadero y descubrimiento personal ha